Durante la antigua celebración de la Pascua, en la tarde de su muerte, el Señor Jesús instituyó una nueva y significativa cena que celebramos hasta el día de hoy. En la mayoría de las iglesias protestantes, esta se celebra los días domingo. Es una parte integral de la adoración cristiana. Nos hace recordar su muerte y resurrección, mirando hacia el futuro, esperando su segunda venida con poder y gloria. La Pascua era la festividad anual más sagrada de la religión judía. Conmemoraba la última plaga en Egipto, cuando los primogénitos del pueblo egipcio murieron y los israelitas fueron redimidos por la sangre del cordero, que fue rociada en el marco de la puerta de sus casas. Esto es un tipo y sombra de la sangre del Cordero de Dios, el cual es Cristo Jesús el Señor, quien quita los pecados del mundo. Las familias asaron el cordero y lo comieron con pan, óigalo bien, sin levadura. El mandato de Dios era que esta festividad fuera celebrada a través de todas las generaciones futuras. Esta historia la podemos corroborar en Éxodo capítulo 12, Juan capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 11. Durante la celebración de la Pascua y cuando Jesús terminó de cenar, tomó pan y dio gracias a Dios. Mientras partía el pan y lo compartía con sus discípulos, Él dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Asimismo tomó también la copa y bebiendo ellos de ella, Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Después Él concluyó la fiesta cantando un himno, así como se registra en Mateo capítulo 26, versículo 30. Y todos salieron esa noche al monte de los olivos, lugar donde Jesús, el Señor, fue traicionado y entregado por Judas, como se profetizó. Al día siguiente, Él fue crucificado. El pan que Jesús partió representa su cuerpo que fue molido en la cruz por nosotros. La copa representa la sangre que Él derramó a nuestro favor, sellando un pacto entre Él y nosotros. Cada vez que celebramos la ordenanza de la cena del Señor, no solo estamos recordando lo que Él hizo por nosotros, sino que también lo estamos demostrando a todos los que observan y a todos los que participan la importancia de esta acción y conmemoración. La cena del Señor es una hermosa imagen de lo que sucedió en la cruz, lo que significa y cómo impacta nuestras vidas como creyentes. El Señor Jesús es el pan. Él es el pan de vida que descendió del cielo, como dice Juan capítulo 6, versículos 51 al 58. Esta es una afirmación acerca de su deidad. Un creyente tiene vida eterna, sin embargo, somos bautizados en Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, como creyentes, si alguno come este pan, recuerda el sacrificio que hizo el Señor por amor a sus escogidos. Él se refiere al pan como su carne. Todo esto significa que Dios se volvió carne, es decir, encarnado en un cuerpo humano, entró al mundo. Cuando los creyentes se apropian, esto es lo que significa comer. Cuando los escogidos para salvación se apropian de Cristo, recuerdan que a pesar de no merecer absolutamente nada por ser todos pecadores, Él padeció por todos los sufrimientos, azotes, vituperios y nos dio el regalo de la vida eterna. Ese sacrificio ágape, que aparte de ser trascendente y recordarnos todo lo que padeció, viene pronto por su iglesia. Él está diciendo, a menos de que puedan aceptar el hecho de que soy Dios en carne humana y acepten el hecho de mi muerte, nunca conocerán la vida eterna. Comer su carne y beber su sangre entonces no es literal, es figurado, para referirse a apropiarse de todo lo que Él era y es y ha hecho en la cruz. La Pascua comenzaba con una persona que presidía, puede ser el padre o podía ser un patriarca de la familia o quien fuera, y pronunciaba una bendición llamada el Kiddush. Esa era la primera copa, que era de vino tinto o vino rojo, la cual simbolizaba la sangre del cordero en la Pascua en Egipto.
La persona que presidía tomaba la copa y después la pasaba y todo el mundo tomaba y la compartía. Por cierto, cuando digo todo el mundo, estoy usando la figura literaria de la sinécdoque. Seguidamente venía un entremés de hierbas amargas mojadas en jaroset, lo cual es una salsa de frutas, y se las comían simbolizando así la esclavitud en Egipto, y terminaban cantando himnos y salmos. Estos están registrados en Salmos, capítulo 113 y capítulo 118. En la copa número 2. El líder tomaba el pan sin levadura. Algunos lo conocen como una arepa plana y bendecía a Dios. Él lo partía y se lo pasaba a todos los presentes para proseguir con la comida. Cuando la comida de la Pascua se acababa, oraba el anfitrión y después tomaba la tercera copa. Oraba y tomaban de ella. Después de esto, cantaban el resto del Halel. Salmos capítulo 115 hasta el Salmo 118 para corroborar esta gran verdad. Esa es la razón por la que los discípulos, después de que habían cantando un himno, salieron. Y después de que habían cantado todo eso, antes de que fueran despedidos, la cuarta copa era tomada, y esto era para celebrar el reino venidero. De la misma manera, por igual, después de la cena, el Señor tomó la copa. Ya se había comido ya la cena de la Pascua. El Señor dijo, esta copa es el nuevo pacto. En el original griego se usa la palabra diateke, que es siempre traducido como pacto, excepto quizás por un lugar en Hebreos capítulo 9, debe ser traducido de otra manera. Pero con esa excepción es pacto. Este es el nuevo pacto o la nueva promesa en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebiereis en memoria de mí. Los relatos de la cena del Señor se encuentran en los evangelios de Mateo, capítulo 26, versículo del 26 al 29, Marcos 14, versículo 17 al 25, Lucas 22, versículo del 7 al 22, y Juan capítulo 13, versículo del 21 al 30. Pablo, nuestro hermano, amigo y apóstol, escribió sobre la cena del Señor en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 29. Pablo incluye una declaración que no se encuentra en los evangelios, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Primera de Corintios capítulo 11, versículo del 27 al 29 para corroborar. Podríamos preguntar, ¿qué significa el participar del partimiento del pan y de la copa de manera indigna? Puede significar el tomar con indiferencia el verdadero significado del pan y de la copa, olvidando el tremendo precio que nuestro Señor y Salvador pagó por nuestra salvación, mejor dicho, por nuestro rescate. O puede significar el permitir que la ceremonia se vuelva un ritual muerto y rutinario, o venir a la mesa con un pecado sin confesar. Mis hermanos, bíblicamente la cena del Señor debe estar abierta para todos los creyentes y no debe ser exclusiva a una determinada iglesia, denominación o personas exclusivas. Lo importante es que los que participan sean creyentes nacidos de nuevo, caminando en comunión con su Señor y con los demás. Antes de participar de la cena del Señor, cada creyente debe examinar personalmente sus motivos. Como dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. No importa a qué iglesia uno pertenezca, lo que sí hay que tener en cuenta es que la irreverencia, el prejuicio, el egoísmo, la falta de autoexaminación y la lujuria no deben tener lugar en la mesa del Señor. En otras palabras, esto no significa que si tuvimos una semana llena de vicitudes que nos contrariaron, o sea, en pecado, no vamos a ser partícipes de la Santa Cena. El punto es cómo vemos ese pecado que provocó más pecado en nosotros. Es por eso que quien abiertamente está practicando el pecado sin arrepentimiento estaría tomando la cena indignamente. Por lo tanto, es mejor que se abstenga. De lo contrario, estaría bebiendo juicio para sí, ya que esta es la verdadera interpretación de tomar la cena indignamente, como se refería a nuestro hermano Pablo, anasíos.
es la palabra en el original griego. Otro ejemplo sería la de creyentes que estén bajo disciplina bíblica en una congregación y con irreverencia quieran participar de esta. De hecho, por esta razón, Pablo dijo que hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si no juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 32 para corroborar. Otra declaración que hace Pablo y que no está incluida en los evangelios es: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26 para corroborar. Esto establece un tiempo límite para la ceremonia hasta que Él venga. De estas breves declaraciones aprendemos cómo utilizó Jesús dos de los elementos más frágiles como símbolos de su cuerpo y sangre, y los instituyó como un monumento a su muerte. No fue un monumento de mármol tallado o figuras de bronce, sino de pan sin levadura, ojo, aclaro, y el vino. Como referencia histórica, a los cristianos nos consideraron caníbales en aquel tiempo. Imagínense, caníbales. Porque la gente que no conocía el significado simbólico de la Santa Cena creían que literalmente íbamos a comer un cuerpo humano o beber su sangre. Jesús el Señor declaró que el pan simbolizaba su cuerpo, el cual sería partido. Por cierto, recordar que ningún hueso suyo fue quebrado, pero su cuerpo fue tan terriblemente flagelado que apenas era reconocible. Considerando en el contexto del castigo romano de aquella época, la flagelación por castigo era 40 azotes menos uno. Salmos capítulo 22, versículo del 12 al 17 para corroborar. Isaías capítulo 53, versículo del 4 al 7 y 2 de Corintios 11. El vino hablaba de su sangre, indicando la terrible muerte que en breve él experimentaría. Él, el perfecto Hijo de Dios, se convirtió en el cumplimiento de incontables profecías del Antiguo Testamento concernientes al Redentor. Génesis 3:15, Salmos 22, Isaías 53, etcétera, etcétera. Cuando él dijo: haced esto en memoria de mí, Jesús indicó que esta era una ceremonia que debía ser practicada en el futuro para recordar su sacrificio como propiciación para la humanidad. También indicaba que la Pascua, que requería la muerte de un cordero y señalaba al futuro la venida del Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo, se cumplía en la cena del Señor. El nuevo pacto tomó su lugar cuando Cristo, el Cordero de Pascua, fue sacrificado. Primera de Corintios 5, versículo 7, corrobora esta gran verdad, y Hebreos, capítulo 8, versículo del 8 al 13. Este sistema sacrificial ya no era necesario, acorde como menciona Hebreos capítulo 9, versículo del 25 al 28. La cena del Señor o comunión cristiana es un recuerdo de lo que Cristo hizo por nosotros y una celebración de lo que recibimos como resultado de su sacrificio. Aleluya, alabado sea el Señor. La diferencia entre la cena del Señor para todos y exclusiva para algunos depende del punto de vista que la congregación tenga sobre el propósito de la cena y de la autoridad de la congregación. Las congregaciones que practican la cena para todos invitan a todos los creyentes que profesan su fe en Cristo a que se unan a cumplir esta ordenanza. Las congregaciones que practican la cena exclusiva para algunos limitan la participación de la cena del Señor a los miembros de la iglesia local. Únicamente los miembros con un buen testimonio están autorizados a participar. Algunas congregaciones practican un tercer tipo, que ellos llaman la cena cerrada. En la cena cerrada, los miembros de otras congregaciones de la misma denominación se le permite partir el pan juntamente con los miembros de la iglesia local. La enseñanza bíblica sobre la cena del Señor promueve la participación abierta para los creyentes, todos aquellos que son verdaderos creyentes en Dios, mediante la fe personal en Jesucristo, su Hijo. Son dignos de participar de la cena del Señor por el hecho de que han aceptado la muerte de Cristo como pago por sus pecados. Efesios
capítulo 1, versículos 6 y 7 para corroborar. La justificación detrás de la práctica de la cena del Señor, exclusiva para algunos, o la cena cerrada, por parte de algunas congregaciones, es que quieren asegurarse de que todos los que participan sean creyentes. Esto es comprensible, sin embargo, coloca al liderazgo de la congregación y a los sugieres de la congregación en una posición de determinar quién es digno de participar, lo que ya de por sí es un problema en el mejor de los casos. Una determinada congregación puede asumir que todos sus miembros oficiales son verdaderos creyentes, pero esa suposición puede ser o no ser cierta. La práctica de la cena exclusiva para algunos, restringiendo la cena del Señor a los miembros de la congregación, también es un intento de asegurarse de que alguien no participe indignamente, como menciona 1 Corintios 11:27. Las congregaciones que practican la cena de manera exclusiva para algunos consideran que solo el grupo local de creyentes son capaces de determinar el mérito espiritual de sus miembros. Para ser honestos, mis hermanos queridos, no hay manera de determinar la condición espiritual de las personas que vienen de afuera o de los extraños. Es Dios quien pesa los corazones. Sin embargo, 1 Corintios 11:27 se refiere a la forma en la que una persona participa del pan y de la copa, no de su mérito personal. Nadie realmente es digno para tener comunión con Dios. Nosotros somos hechos dignos solo en la virtud de la sangre que Cristo derramó en la cruz. La forma de participar llega a ser indigna cuando algunos creyentes están excluidos, como menciona el versículo 21, cuando los que participan se niegan a compartir, cuando la borrachera está involucrada, cuando se humilla a los pobres, como menciona el versículo 22, cuando se promueve el egoísmo, como menciona el versículo 33, o cuando la reunión es considerada simplemente como una comida para calmar el hambre, como menciona el versículo 34. Los cristianos están todos de acuerdo en que la cena del Señor fue instituida por Cristo y se debe celebrar como una ordenanza en la iglesia por parte de sus seguidores. Fue a la iglesia de Corinto a la que Pablo escribió las instrucciones relativas a la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Pablo más tarde escribió a Timoteo acerca de las calificaciones para los líderes de la congregación, obispos, ancianos y diáconos. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 13 para corroborar. En el idioma original, la palabra diácono viene de un verbo que significa servir, probablemente en el sentido de servir en las mesas, pero también llegó a ser utilizado para indicar una amplia gama de servicio en la congregación. Debido a la connotación del servicio de mesa en la palabra diácono y a la centralidad de la cena del Señor en el culto de la iglesia primitiva, hay fuertes indicios de que servir a los elementos de la comunión era una función importante de los diáconos. De esto podemos concluir que el liderazgo designado de la congregación llevó a cabo la cena del Señor en la iglesia primitiva. Sin embargo, no hay ninguna escritura que se haya dado específicamente con instrucciones sobre cómo. Por lo tanto, parecería razonable que el liderazgo, si hubiera un número insuficiente de diáconos presentes, designara a laicos para servir. Es común la buena práctica de que el pastor u obispo cite los textos bíblicos donde mencionen las palabras de Jesús el Señor, cuando partió el pan y compartió con el vino a sus discípulos. Importante que explique el significado de esos dos elementos, a fin de que los participantes tengan pleno conocimiento de lo que están haciendo. Algo más importante de quien sirve la Santa Cena es la actitud con la que se sirve y se percibe. 1 Corintios capítulo 11 versículo 27 dice que aquellos que toman los elementos de una manera indigna son culpables de pecado contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Una manera indigna puede referirse a tomar los elementos por aquellos que no pertenecen a Cristo, o tomarlos de una manera frívola o irreverente. También puede implicar el uso de la ceremonia como un medio para mostrarse ante los hombres y ser exaltados por ellos.
El versículo 28 da el requisito para servir y participar en la cena del Señor. Debemos examinarnos antes de participar y asegurarnos de que nuestros corazones estén bien ante el Señor. Los corintios tenían por costumbre embriagarse con vino en la cena del Señor. De ahí la exhortación de Pablo en 1 Corintios 11, versículo del 19 en adelante. Por eso la importancia de discernir lo que se está celebrando. Así, tanto los servidores como los que reciben pueden estar seguros de agradar a Dios cuando participan en su comunión. En ninguna parte de la Biblia nos enseña con qué frecuencia deberíamos tomar la cena. 1 Corintios 11, versículos 23 al 26, registra las siguientes instrucciones para la cena. Porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, también después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este pasaje da todas las instrucciones que necesitamos para llevar a cabo la ceremonia de la cena y para comprender el significado de lo que estamos haciendo. Ahora, para profundizar, cuando compartimos en la comunión y tomamos el pan y la copa, estamos simbolizando externamente esa apropiación espiritual, porque confirma que aceptamos la deidad de Cristo y su muerte sustitutiva sacrificial para nosotros espiritualmente, en nuestra salvación. Por eso estamos declarando lo mencionado con el pan y la copa de vino. Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28. Para corroborar, 1 Corintios capítulo 11, versículo 26 al 28 y Mateo 26, 29. Ya que al parecer tomamos la cena del Señor para recordar la muerte de Cristo, deberíamos tomarla con más frecuencia. Algunas congregaciones tienen un servicio mensual para tomar la cena del Señor. Otras lo hacen cada 2 meses, otras semanalmente. Puesto que la Biblia no nos da las instrucciones específicas en cuanto a la frecuencia, existe cierta flexibilidad en qué tan seguido la congregación debe celebrar la cena del Señor. Debería ser suficiente como para renovar nuestro enfoque en Cristo sin que se convierta en rutina o un simple ritual por la misma frecuencia con que se hace. En cualquier caso, lo que importa no es la cantidad de veces que se haga, sino la actitud del corazón de quienes participan. Deberíamos participar con reverencia, amor y un profundo sentido de gratitud por el Señor Jesús, que estuvo dispuesto a morir en la cruz para llevar sobre sí mismo nuestros pecados. No promovemos la transustanciación. ¿Qué es eso, mi hermano David? Esto es una doctrina de la Congregación Católica Romana plasmado en un catecismo cuya definición está en su sección 1376 y dice: el Concilio de Trento resume la fe católica declarando: puesto que Cristo, nuestro Redentor, dijo que era verdaderamente su sangre la que se ofrecía bajo las especies del pan, esta siempre ha sido la convicción de la Congregación de Dios. Y este Santo Concilio lo declara nuevamente ahora, que por la consagración del pan y el vino se efectúa un cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. A este cambio la Santa Congregación Católica le ha llamado justa y apropiadamente la transustanciación. Mis hermanos, la razón principal por la que la transustanciación debe ser rechazada es porque es vista por la congregación o la Iglesia Católica Romana como un re-sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados, o como una re-ofrenda o una representación de su sacrificio. Esto está directamente en contradicción a lo que dice la Escritura, que Jesús murió una sola vez y no necesita ser sacrificado nuevamente. Corroboramos eso en Hebreos capítulo 10, versículo 10 y en 1 de Pedro 3, 18.
Hebreos 7:27 declara que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo Jesús una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cito los textos bíblicos que refutan esta mala doctrina de la transustanciación. Hechos capítulo 3, 21, 1 Corintios 11, versículo 24 al 26, Lucas 24, 6 y Lucas 24, 39. Hay unas recomendaciones que sugiero tener en mente previo a participar de la cena del Señor. Cuidado, mis hermanos queridos, óigalo bien, cuidado con formar grupitos, porque esto ocasiona divisiones en la congregación. Efesios 4, 3 y Filipenses 1, 27 para corroborar. Cuidado con reunirse, dizque para tomar la cena del Señor, pero realmente solo se participa por pura apariencia de piedad y santidad, o simplemente por puro compromiso con la congregación. 1 Corintios 11, 27 para corroborar. Cuidado con que reine el egoísmo entre los miembros. 1 Corintios 11, 21. Cuidado con abusar de la casa del Señor. 1 Corintios 11, 22. Recuerden que el pecado nos deforma, como Cristo fue destrozado y clavado en la cruz. La sangre es el nuevo pacto. Si no, no valía el pacto con los gentiles. Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 14 para corroborar. El vinagre que le dieron era un anestésico en el original griego, pero Cristo enfrentó la muerte en sus 5 sentidos. De esto hablaremos más adelante. En el original griego dice que solo los creyentes deben participar de la Santa Cena. Solo la sangre de Cristo limpia el pecado y las conciencias. Anunciar, catangelo en el original griego, anunciar que resucitó y que viene pronto. Por esa victoria nos reunimos los días domingos. Indignamente, la palabra en el original hebreo ahí es anakios, indignamente, que por cierto es sinónimo de diacrinos, palabra griega, significa sin respeto o sin reverencia. No tomamos la cena para que Cristo reine dentro de nosotros, sino para recordarlo, ya que Él ya reina en nosotros mediante el Espíritu Santo. No confesar los pecados y tomar la cena es también hacerlo indignamente. 1 Corintios capítulo 11, versículo 30 para corroborar. El que encubre sus pecados no prosperará, dice Proverbios 28, 13. No alcanzará el propósito para el cual Dios nos creó. No se puede participar de la cena del Señor y participar de la mesa de los demonios. La falta de bautizo no es impedimento para participar de la cena del Señor. Cuidado con las denominaciones ultralegalistas. Pablo define claramente lo que recordamos en la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 15. Tito capítulo 3 versículo 10 dice que no es bueno las divisiones, ya que todos somos un solo cuerpo. En la cena del Señor no estamos crucificando a Cristo otra vez, sino recordando. Él hizo un solo sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre. No es válido el partimiento del pan de manera virtual, vía Zoom, StreamYard, usando inteligencia artificial, ni mucho menos hacerlo con Coca-Cola, popcorn o muffins. Debemos tener respeto por esta conmemoración tan relevante e histórica. Hay ciertas excepciones, como por ejemplo cuando un miembro de la congregación no puede acercarse porque está imposibilitado físicamente. El pastor u obispo le llevará de forma exclusiva los instrumentos para realizar la cena del Señor a casa de éste. Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15 dice una gran verdad. La cena en las bodas del Cordero es una metáfora que representa la comunión de los cristianos con Cristo por la eternidad en el siglo venidero. De hecho, hay una parábola en donde refiere a esto, en Lucas capítulo 14, versículo del 15 al 24. Mi hermano, ¿por qué el pan era sin levadura? Porque la levadura fermenta la masa y de hecho, simbólicamente, el pan sin levadura representa la palabra de Dios sin herejías, sin conjeturas, sin blasfemias o sin interpretaciones torcidas. Esto es consistente con el texto de Gálatas capítulo 5 versículo 9 que dice: basta un poco de levadura y leuda toda la masa. Mis hermanos,
No olviden entrar a YouTube y buscar Hermano David Silva, pero por favor, no se suscriban, no le den like. Esto no es por fama ni por sacarle dinero a YouTube ni a nadie. El único interés que tengo al tener esos videos ahí es para que el pueblo de Dios sea bendecido, ya que por gracia hemos recibido y por gracia compartimos. Sin más que decir, me despido. Bendiciones. Ones.